Bueno, un placer compartir con vosotros y con vosotras este rato y nada, y bueno, un orgullo estar aquí. Me ha preguntado antes una compañera vuestra, antes cuando he entrado, dice, ¿es de comida o es de psicología? Digo, bueno, pues al final un poco la vida para mí, para mí funciona un poco en ambos caminos, ¿no? Me presento, soy Manuel Alonso, dirijo bueno, un restaurante en estos momentos, empecé en el año 85 con mis padres, ¿vale? Teníamos un chiringuito, la gente traía la comida, le dábamos la bebida y así hasta lo que es hoy, como acuño, como digo yo, un restaurante con mayúsculas, ¿no? Con una estrella Michelin, 2 soles de la guía Repsol y diferentes conceptos gastronómicos que he ido yo aunando durante estos años, por un lado, vamos a decir, por la dinamización del concepto y de la empresa y por otro lado también por inquietudes personales, ¿no? El mundo de la gastronomía es mi mundo, por supuesto, es mi pasión. Llevo 5 años estudiando PNL, programación neurolingüística, y bueno, y es un poco ese camino, un poco el que me encuentro en estos momentos, ¿no? Para mí, la comida, para mí es lo máximo por ser mi mundo. La nutrición, me gusta, me encanta. Considero que, bueno, os iré comentando un poco las diapos y la presentación que he hecho el proceso para aquí esta tarde y para vosotros. Y al final del todo, bueno, si queréis, que no lo había planteado, pero he visto al ponente anterior, si hay alguna, pero si queréis podemos preguntar y me podéis preguntar y podemos un poquito interactuar, ¿no? ¿Qué buscamos en la comida, no? Placer, alimentarnos, cuidarnos. Es muy importante esto porque a la hora de... Hay personas que a lo mejor me han preguntado, o clientes, o cuando he dado ponencias, ¿se puede disfrutar igual de la comida? Sí. Tenemos un paladar mental. Hay una palabra que yo, bueno, cuando hice una ponencia en TED, saqué para esa ponencia, que es saboroteca. La saboroteca es nuestro paladar mental que funciona con unos registros que vamos almacenando y durante toda nuestra vida vamos poniendo en lo que sería nuestros registros mentales de nuestro paladar psicológico, el cual funciona a la hora, en mi caso y en mi casa, a la hora de disfrutar un plato y a la hora de pensar un plato para realmente diseñarlo y poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, en función de dónde hemos vivido, con quién hemos vivido, dónde hemos estado, dónde nos hemos criado, en función de todo eso, poco a poco vamos almacenando y vamos registrando todos esos alimentos y esos olores, ¿vale? Los cuales a la hora de disfrutar y a la hora de combinar, importante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un vino o hablamos de un ingrediente X y a la hora de, por ejemplo, de sacar un matiz en nariz, posiblemente una persona lo saque y la otra persona no lo encuentre. ¿Está o no está? Está para uno, para otro no está. ¿Por qué? Porque no lo tiene registrado de la misma manera, no es que no esté. Entonces es importante. Eso es nuestra biblioteca de sabores, la cual yo etiqueté como saboroteca, ¿no? Luego también hay matices que depende del paladar, tenemos, como sabemos, 4 sabores, ¿no? Que tenemos que registrar en nuestras papilas, ¿no? Que tenemos el amargo, tenemos el dulce, tenemos el ácido, tenemos el salado y tenemos un quinto que es el umami, ¿no? El umami, ¿qué es el umami? El umami es el que aúna ese paladar gustoso, ¿no? Que eso que nos da esa, vamos a decir, esa sapidez, esa golosidad. Hay ingredientes y alimentos que lo tienen de por sí solos, como es el tomate, como es la soja, como es el roquefort, como es la anchoa, y luego hay platos, los cuales a la hora de desarrollarlos buscamos ese equilibrio. Para mí muy importante, no solamente el equilibrio gustativo y palatal, sino el equilibrio nutricional. O sea, para mí siempre ha sido algo muy importante. En 2014, cuando nos dieron la primera estrella Michelin, yo preguntaba a colegas míos cuál era el gramaje de un plato, cuál era el gramaje de un menú de degustación. No, es que tú preguntas unas cosas, para mí es muy importante que haya un equilibrio y un balanceo. Que el plato esté bueno es importante, es importantísimo, es vital. Sin embargo, ese balanceo de glúcido, proteína, grasa que tenga, es lo que nos va a dar que luego ese cliente, ese comensal, o en casa, a la hora de comer, que luego estemos bien. Es muy importante. Y luego los matices que tenga el plato. Una grasa nos va a dar un sabor. Parece que la grasa la queremos quitar de nuestras vidas hoy en día por el tema de engordar o el tema de dieta,
Sin embargo, es donde está el sabor. Una acidez nos va a equilibrar esa grasa y nos va a dar ese juego para descansar esas papilas a la hora de poder disfrutar y seguir probando ese plato o ese menú de degustación. Muy importante que esté todo muy balanceado y muy equilibrado, ¿no? El umami hoy, el E621 como glutamato, que se ha potenciado mucho, se ha sacado el glutamato monosódico, buscan eso, buscan un umami que no es natural, en este caso de un producto, y lo han potenciado de una manera para dar esa sapidez a esos platos o a ese ingrediente, ¿no? Con algo que no es natural, como el umami, que es algo que tiene propiamente el alimento. Y luego hay un sexto sabor para mí, que es la historia, ¿no? Que luego hablaremos de ella, que es ese, ¿de dónde viene ese producto? Esa trazabilidad de ese producto. ¿Cuál es el origen de ese producto? Que sería la siguiente parte, ¿no? Para mí es muy importante saber, porque como digo, ¿no? Hay una frase que dice, somos lo que comemos, yo voy más allá, somos lo que come nuestra comida. ¿Dónde ha estado ese producto? ¿Dónde, si es un pescado, en qué mar ha estado, qué ha comido? Si es una carne, lo mismo, en qué campo ha estado, quién la ha alimentado, cómo la han alimentado, una verdura, lo mismo. Entonces, esa trazabilidad, ese origen, ese producto, hoy en día, y todos lo sabemos, el tema de kilómetro cero, el tema de pues un poco saber si es del entorno, de dónde es, que es muy importante, y todos los que somos cocineros y restaurantes estamos todos con ese tema. Sin embargo, es muy importante, si no es del entorno, si es de más allá, saber de dónde viene y cómo viene. ¿Por qué nos centramos todos en el entorno y en el kilómetro cero? Porque ahí sabemos la trazabilidad. Yo me acuerdo con mi padre de hace años, pues él iba a comprar a Valencia, a Mercavalencia, el pescado, y un día le dije, papá, vamos a comprar en la subasta de Gandía. ¿Por qué en la subasta de Gandía? Porque yo voy por la tarde, yo veo el producto, yo toco el producto, sé de dónde viene, sé qué barca lo ha capturado. De hecho, me he ido con barcas, me he ido con... Un día me acuerdo que me fui con una barca a capturar las cigalas, que son barcas de arrastre, salen a las 4 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde. Estuve 12 horas con ellos en el mar. Cuando volví, claro, había gente ahí en el puerto, oye, eso quiero hacerlo yo también. Y cuando, bueno, pues ahí lo tienes, puedes hacerlo perfectamente. Sin embargo, no ha sido. Claro, cuando esa cigala empezó a pasar por la cinta, un producto que para mí, hasta ese momento, lo tenía como un producto económicamente alto, automáticamente tu concepto cambia del producto, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tú has visto el trabajo que hay en la barca, has visto cómo se captura, has visto cómo sube a la barca, cómo se calibra, has visto el tratamiento que le dan los pescadores, las horas que están en el mar. Fue un día encima que había un oleaje, vamos, que yo digo, bueno, cualquiera, yo mañana ya no vuelvo aquí, ni loco. Entonces, cambia tu concepto, es muy importante saber, y yo sé esa cigala de dónde viene en ese caso. También otra vez hice lo mismo con una barca de gambas. Entonces, saber de dónde viene ese producto, saber el origen, saber dónde ha estado, saber quién lo ha manipulado, es, para mí, muy importante. Y hoy en día, ya os digo, estamos todos con el kilómetro cero, sostenibilidad, entorno, cercanía, por ese tema, por saber el origen. Trabajamos con un señor también, Enrique, en toda la verdura es ecológica, lo mismo. O sea, trabajamos codo con codo. De hecho, me acuerdo hace como 9 años, cuando empezamos con él, me acuerdo de un producto que eran los puerros. Claro, yo ya tenía el plato desarrollado con puerros, me había traído, digo, bueno, ya tengo, la semana que viene me trae 5 manojos. Y dice, no, la semana que viene no, ya no hay puerros. Digo, ¿cómo no hay puerros? Y estoy haciendo... ¿Y ahora qué hago con los...? No, ahora ya hasta la temporada que viene ya no. ¿Por qué? Porque se ha acabado el producto. Muy importante. No queramos tener siempre lo mismo y todo el año lo mismo, no está igual. Por supuesto que el sabor no está igual, porque queremos destemporalizar algo que tiene una temporada y que tiene una época en el año. Y ahí es donde está el sabor del producto. Y luego el tema, como ayuda a colegas, el tema de la cesta de la compra a nivel económico, ¿no? Que ayuda a mucha gente porque los números y la gestión del restaurante es algo que me gusta mucho. Claro, si tú quieres hacer un plato con alcachofas en agosto, ya sabes lo que va a pasar. O quieres hacer un plato con tomate en el mes de enero, pues no va a poder ser. O sea, entonces es muy importante por el tema económico, por supuesto, y sobre todo por el tema sápido. Y lo más importante es por el saber de dónde ha venido y quién lo ha manipulado, ¿no? Ese producto, como dijo Hipócrates, ¿no? Dice, la comida será tu medicina, que la medicina sea tu comida, ¿no? Esa frase me encanta. Al final tenemos que tener claro que a la hora de comer, saber
lo que comemos y de dónde viene y quién lo ha manipulado y quién lo ha tocado. Cocinar con amor te alimenta el alma. Es muy importante. Ahí viene un poco la pregunta, que la reflexión cuando una compañera vuestra me ha preguntado al principio. Para mí es vital, o sea, yo he visto a mi madre siempre en casa, bueno, el año pasado faltó y siempre la he visto ahí con esa pasión, algo que hemos heredado en casa, que he heredado yo, mi hermano cuando estaba, a la hora de cocinar, o sea, el plato tiene que estar bueno, tiene que estar muy bueno, sin embargo, tenemos que ir un poco más allá con el concepto gastronómico, o sea, no cocinar por tener un negocio, por un cliente final, sin embargo, por cocinar y nutrirnos el alma. El alma es, al final, ese producto y ese plato que no le darías a un cliente que tú no te comerías. Ese plato que tú miras el producto con unos ojos como si fuera para ti. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque a la hora de trabajar y de cocinar y de sentirte identificado, o sea, tú tienes una sensación, una emoción, tus entrañas, tu ser te dice cómo está ese plato, cómo está ese producto, cómo va a salir a mesa. Tú lo estás viendo, o sea, hay veces que a lo mejor algún cliente dice, oye, estaba todo fabuloso, estaba todo espectacular, sin embargo, tú a lo mejor dices, sí, ha habido algo porque tú has tenido una sensación, a lo mejor es de 10 a un 9, pero tú has tenido una sensación con ese plato, tú tienes algo, o con ese menú, o con ese producto en ese momento, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esa sensación, esa emoción, ese ser, ese sentir, a la hora de cocinar, porque si no, tenemos una parte que nos falta, ¿no? Tenemos algo ahí que yo en mi caso, por lo menos, algo que te chirría, ¿no? Algo que no llegas a conectar con ello, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y se lo digo a la gente que está en cocina conmigo, siempre cocina como si cocinaras para la persona que más quieres en esta vida. Es tu madre, es tu hermano, es tu novia, es tu mujer, es tu marido, quien sea, cocina para ella, o sea, cocina con todo, vamos, con todo tu alma, con todo tu ser y trasládale al plato todas tus emociones, porque la cocina y la comida, aunque a veces lo hacemos de una forma mecánica, ¿no? En el día a día, porque yo hablo con gente que, oye, que va a trabajar, que le cuesta, que tiene un horario, sin embargo, la comida es como la trates, es como tú la hables, es como tú la transmitas tus emociones, y así va a salir, o sea, segurísimo. Alimenta tu cuerpo de forma consciente. Un poco con la diapo de antes, o sea, siempre nosotros, por ejemplo, acuñamos hace 5 años un sello que es gastronomía consciente. Es el estar no solamente consciente en el momento de cocinar, en el momento de comer, en el momento de disfrutar el plato, en el momento de ir a la compra, por supuesto, en el momento de con el proveedor que trabajas, que colaboras, porque al final tienes una colaboración muy estrecha del día a día, ¿no? Tienes productos, ahora por ejemplo que llegara la temporada de la trufa, nosotros trufa solamente compramos a un proveedor, hace 11 o 12 años, a Serafín, un señor de Castellón. ¿Por qué? Porque al final tienes una conexión con esa persona, tienes ahí un sentir con él, ¿no? Y la verdad que a veces, que nos ha pasado, que a lo mejor has ido a comprar un producto a otra persona porque te has quedado en un momento dado sin un producto concreto, ¿no? Y de repente, claro, no ha estado igual, ¿no? Tú ya tenías una emoción, tú ya tenías una sensación, ya tenías algo que te decía, oye, pues, sin embargo, o sea, el ser consciente en cada momento, o sea, desde que piensas el plato, yo en mi caso, ¿no? Desde que pienso ese plato y tú ya ves la combinación de elementos, ya vas viendo. Luego sí, hay que dárselo al comensal y hay que ver realmente, ¿no? Cómo lo recibe, ¿no? Y cómo lo encaja y si realmente es lo que él quiere y lo que espera, ¿no? De ti y de tu casa. Sin embargo, o sea, ese replicar ese plato, esa sensación que uno tiene, la tiene uno mismo y lo sabe, o sea, totalmente, y lo siente y lo percibe. Entonces es muy importante el tema de cuando alimentamos, saber cómo. Y hay 2 preguntas que a mí en PNL siempre me desencajan, que es el por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué y para qué, no? A la hora de... Entonces, igual que yo desarrollo un plato a la hora de comer, ¿por qué me como esto y para qué me como esto? O sea, depende del objetivo, cambiamos el rol de cada uno, ¿no? En función de lo que busquemos, en ese caso de ese plato, lo que decía al principio, o sea, para mí es muy importante que un cliente, un comensal, cuando come en nuestra casa,
pues que los platos estén muy ricos es vital, o sea, viene por eso. Sin embargo, el que esté muy bien, el que al final haya un balanceo en todo lo que es el menú de glúcido, de hidrato, de proteína, etcétera, es igual de importante que el plato esté muy rico, porque si no hay ese balanceo, pues no va a estar igual el comensal, pues si es por la noche, si es a mediodía, depende, ¿no? Depende cuándo sea la comida, juegan muchas variables que a la hora de elaborar o desarrollar ese menú o ese plato tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque si no, pues bueno, pues parece como que nos falta alguna cosa. Y lo que os digo, ¿no? A la hora de comer y a la hora de disfrutar de un momento, de un estado emocional, es muy importante. Y la comida siempre nos va a dar ese alimento que nos va a dar siempre ese punto, ¿no? de conexión con nosotros y con el entorno. Lo que os decía, ahora mismo pues estamos todos con el tema sostenibilidad, pues hemos ampliado todas las miradas hacia la nobleza no solamente de un ingrediente está en una parte concreta, está en todo el ingrediente, ¿no? Hemos ampliado miradas hacia partes como una piel de un calabacín, hacia una piel de una patata, hacia una parte de un arroz concreto como es el pulido. Estamos ampliando todos miradas, ampliando el marco más amplio posible a la hora de que ese producto cuando nos llega a nosotros seamos lo más eficientes con él y seamos los más comprometidos y los más responsables con lo que tenemos a nuestro alrededor y con lo que tenemos en nuestro ecosistema. Es muy importante. Hoy es una función que hemos cogido todos y hemos cogido todos ese testigo. Cuando digo todos me refiero a los restaurantes en sí, para que al final, al hacer ese camino, nosotros pues vayamos integrando y vayamos viendo y también vayamos dando a conocer al comensal. Yo ahora últimamente estoy con un proyecto de pescados de descarte y el pescado de descarte es un pescado que tiene un trabajo diferente al pescado que no es de descarte, sin embargo, el consumidor final, que hablamos de una persona normal, amateur, a la hora de coger ese pescado no sabría qué hacer con él. Entonces, ese pescado que no se utiliza, por eso la palabra de descarte, nuestro trabajo ¿cuál es? Nuestro trabajo es enseñar, es educar, es dar las mejores herramientas, los mejores recursos para que esos pescados tengan al final un uso en el mercado diario y que al final no se tire otra vez al mar, no tengamos esa pérdida, ¿no? De ese producto, que es un producto que es igual de bueno, igual de sabroso, como siempre digo, o sea, todo el tema de un valor de un producto no está en el valor económico, muchas veces está en el valor gastronómico del producto. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero una caballa que es de esta tarde cogida en un puerto a una lubina que a lo mejor no sé si lleva 4 o 5 días dando vueltas por el mar, no lo sé, o sea, exactamente. Entonces es muy importante el producto saber que si tiene un valor económico pasa a un segundo plano por un valor gastronómico, o sea, porque, y al final un poco va todo de la mano, ¿no? Saber el producto, saber el origen, saber de dónde viene, saber una trazabilidad y al final todo eso te aúna a un camino que tú a la hora de ver o de tocar o de ejecutar o de cocinar un producto te sientes con él y te sientes identificado y le das al cliente lo mejor, como siempre digo, o sea, un cliente nunca se enfadará porque no le demos algo, se enfadará cuando no le demos lo mejor y lo mejor es lo que nos da siempre la naturaleza, el entorno. Si hoy no hay lubina hay dentón, si no hay dentón hay rodaballo, si no hay rodaballo hay besugo, si no hay besugo hay rape. Siempre lo mejor que haya. Y lo mejor es lo que te va a dar el mercado, o la barca o la naturaleza en ese momento. Hablo más de pescados porque al final estamos en el mar y es lo que más conozco, ¿no? Por supuesto. Pero siempre eso es lo que nos va a dar a nosotros, a cada uno, siempre nos va a dar ese flow a la hora de cocinar y a la hora de transmitir y trasladar nuestras emociones y nuestras sensaciones. Y bueno, y eso es un poco todo lo que os quería contar. Esta era la última, ya está. Esto es un poco todo lo que os quería contar. Si queréis alguna pregunta, queréis comentar algo, podemos comentar, me podéis preguntar lo que queráis, sea de aquí o sea de gastronomía o lo que queráis. O sea, yo encantado. Pues si alguna receta que nos sale bien también me lo podéis decir. Y también os puedo dar alguna idea.
¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunta tú. Vale. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Al inicio de ella has hablado un poquito sobre la programación neurolingüística y que llevabas los últimos 5 años trabajando en ello. Me preguntaba cómo la introduces a la hora de cocinar o si ha cambiado tu vida a la hora desde que la implementas o sobre todo que hables un poquito más de ella. Pues sí, mi vida ha cambiado mucho a nivel general y a nivel del concepto gastronómico también, sobre todo a la hora de los porqués y los para qué, ¿no? Como te decía, ¿no? A la hora de ejecutar un plato, a la hora de pensar un plato, a la hora de desarrollar. El otro día, por ejemplo, me preguntaban, ¿cómo piensas un plato? ¿Cómo desarrollas un plato? ¿No? ¿En qué momento? Bueno, pues en un momento siempre, para mí, ¿no? En un momento de paz, puede ser en un momento de meditación, que medito siempre, puede ser un momento de hacer deporte, puede ser un momento de pasear por la orilla de la playa que me gusta, ¿no? Entonces, la PNL poco a poco me ha ido, sobre todo a nivel de creencias, ¿vale? Que es a mí lo que la PNL me enganchó en su momento, es el trabajarte tus creencias de que, pues, cosas que no has llevado a la duda o a la incertidumbre, te has visto hacer en casa. Yo hasta el 2011 he estado en la sala, luego en el 2011 me pasé a la cocina, ¿no? Entonces, claro, si tú ves cosas hacer, que en este caso ya a mi madre o a mi padre en casa, que es un negocio familiar, de una forma mecánica, claro, tú, que es una creencia, algo que tú te has creído, ¿no? Como tú te lo has creído, lo ejecutas de la misma manera, hasta el día que lo pones en duda, la incertidumbre, y te lo planteas de otra manera y dices, uy, pues puede ser de otra manera, ¿no? Entonces la PNL a mí me ha dado todo ese apoyo, para mí, toda esa integración de cuestionarme prácticamente todo. Entonces, verlo con otra mirada o verlo de otra manera. La mejora, depende, o sea, metodología Kaizen, o sea, si esto se puede mejorar, ¿por qué no se va a mejorar? Y si no, por lo menos esa creencia que tú tienes, si es limitante o es potenciadora, verla de la forma que tú la quieres ver y trabajártela, posiblemente te la quedes o posiblemente la cambies. Posiblemente te la quedes porque es como tú piensas y continúas con ello, o la puedes cambiar porque no es como tú pensabas y lo hacías de una forma mecánica. ¿Te he contestado? Sí. Perfecto. Pregunta. ¿Cuáles son los restaurantes? Restaurantes tenemos aquí al ladito en Daimús, que es un pueblecito aquí al lado, justo al lado de Gandía. Aquí un poco el buque insignia es Casa Manolo, que es donde siempre he estado con mis padres. Luego el Daily, que es la parte, vamos, Daily diario en inglés, es una parte menos encorsetada, es una parte más diaria, ¿vale? Que es con otro menú más económico. Luego tenemos Tasca Matilde, que también juega un poco, o sea, lo que sería Casa Manolo vamos a decir, es el producto, ¿vale? El Daily es, como he dicho, algo menos encorsetado. Tasca Matilde, vamos a decir que es la tradición, ¿vale? Lo de siempre, ¿no? A pie de playa que estamos, delante del mar, estamos en un sitio muy chulo, sin embargo, pues bueno, esa ensaladilla, esos calamares o ese producto que puesto al día, ¿vale? Con otro concepto, ¿vale? Luego montamos un chiringuito en la arena en verano con 24 hamacas, un poco lo que decía al principio, ¿no? Dinamizando todo el concepto. Y el año pasado, una idea que yo tenía pre-COVID, y bueno, pues COVID o dentro del COVID, porque no sé dónde estamos, o sea, dentro de él todavía, pues encajé lo que es Manuel Alonso, que es la parte más gastronómica, entonces acoté un espacio más pequeño, ¿vale? Para estar más personalizado, más con el cliente, ¿no? Más un poco más directo, más esa empatía, más ver, pues bueno, ver su cara, ver, hablar con él, interactuar con el comensal. Entonces, un poco todo está en Daimús, en primera línea. Y por un lado, lo que decía al principio, han sido conceptos que han ido saliendo, por un lado, por la parte de dinamizar y hacer un negocio totalmente viable, y por otro lado, bueno, inquietudes personales, ¿no? Y luego el año pasado, no, hace 2 años, en el 19, en Gandía, eso es un concepto mío, ya ahí saco un poco la vena, vamos a decir, más empresaria, ¿no? Monté un concepto en Gandía que es Coroco, que es el mundo del pollo asado con toda la gastronomía consciente detrás, ¿vale? El saber el producto, llevando el pollo en este caso a los altares, como diría yo, a un escalón más arriba. Sin embargo, o sea, dentro de la comida rápida, que se puede comer bien, se puede comer saludable, se puede comer rápido, como la comida dice, y a un precio económico. Entonces, eso está en Gandía. ¿Te he contestado? Sí. Buenas tardes. Yo quería saber qué criterios se aplican para conceder una estrella Michelin. Y para conceder una estrella Michelin, ¿qué criterios se aplican y cómo te condiciona y te limita?
Vale. A ver, condiciones. Vale, yo te puedo contar un poco mi experiencia en primera persona, porque como condiciones no hay, no existen. De hecho, el día 14 tenemos la gala, es en Valencia este año, ahora, en nada, en 2 semanas, menos, 10 días, y no hay un decálogo, no hay, nadie te dice nada. O sea, por eso la guía Michelin y la estrella Michelin tiene ese mimetismo y ese secretismo, porque funciona de una forma que aparece alguien en tu casa, como puedes aparecer tú mañana y no sabes quién es, ¿no? Es anónimo total. Entonces nadie te dice nunca, navegas un poco siempre en la incertidumbre y en la duda, nunca te dice nadie, si cambias la vajilla, si mañana la carta tiene X platos, no sabemos. ¿Cómo nos movemos o cómo? Pues bueno, por un lado por sensaciones de uno y por otro lado porque, bueno, uno quiere hacer un viaje, en este caso yo, ¿no? Entonces, bueno, pues quieres hacer ese viaje como objetivo, ¿vale? Diría más como deseo, lo pondría en modo PNL porque no depende de ti, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, tú, por lo que tú durante toda tu vida has ido almacenando en tus viajes, etcétera, pues sabes lo que es un restaurante o piensas que sabes lo que es un restaurante con estrella Michelin. A la hora de potenciarte, te potencia en mi caso mucho. Primer motivo, porque estás en una playa o en un pueblo muy pequeñito, ¿vale? Fuera de toda ruta gastronómica y fuera del mapa, y esto te posiciona en el mapa. Hace pam, ¿no? Automáticamente, si yo te digo Daimus, posiblemente mucha gente no sepa, si decimos Casa Manolo, lo sabe mucha gente. Y limitarte, no te diría que te limita en nada, o sea, te limita lo que tú quieras limitarte. Yo tengo amigos, por ejemplo, que ahora está, como digo, la gala el día 14, y si te manda la invitación, se supone que tienes un reconocimiento, pero bueno, tampoco hay una regla para eso, ¿eh? Y entonces, claro, tengo amigos que están, bueno, pues con un punto obsesivo, entonces te llaman, te preguntan, y yo siempre digo lo mismo, o sea, al final tú sé feliz, tú tienes que ser feliz, disfruta con lo que haces. O sea, el reconocimiento, bueno, pues por una creencia, por una forma educacional, lo tenemos todos ahí. Como digo siempre, ¿qué director de cine no quiere un Oscar? O sea, pienso que todos. Sin embargo, tú sé feliz, disfruta con lo que haces, sé muy honesto, ten un objetivo claro y definido, no te obsesiones. Porque hay caen en la obsesión. Yo tengo algún amigo y algún conocido que, bueno, que de 1 a 2, bueno, lo han perdido todo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han querido, yo qué sé, cambiar vajillas o han querido hacer unas inversiones, porque han querido ellos, nadie ha llegado a decirles nada. Pero tú te metes en tu mundo, entonces al final tienes que ser feliz. Una estrella Michelin es cada cliente que se siente en tu casa. Al final se trata de eso, ser tu mejor versión en cada momento, levantarte todos los días con tu mejor versión, y en el restaurante lo que decía antes, o sea, cada plato que salga como si fuera para la persona que más quieres. Yo en mi caso para mi madre. ¿Te he contestado? ¿Sí? Gracias, a ti, que va. ¿Alguna pregunta más? No tan difícil como esta, ¿eh? ¿Alguna pregunta fácil? ¿Eh? La pregunta sí. No, sí, te he entendido. No se solicita. No se solicita. Sí que es verdad que sí, que hay alguien que a lo mejor, yo sé que se puede hacer una declaración de intenciones. Puedes hacerlo. O sea, no solicitando una estrella. Yo eso no lo haría. Sí que, pues bueno, si uno está seguro de él, pues bueno, diciendo estoy aquí. Ven a mi casa, como puede ser la guía Repsol, que es igual. Lo que pasa es que Michelin pues tiene más, vamos a decir, más repercusión mediática porque es mundial. Guía Repsol es nacional, entonces, bueno, es algo más pequeño. Sin embargo, o sea, hace una declaración de intenciones, diciendo estoy aquí, yo tengo este restaurante, tengo esta casa, y bueno, y me gustaría que vinierais a verme. Y a partir de ahí, bueno, pues porque son ellos, o sea, es lo que digo, ¿no? Para mí la diferencia os lo cuento, entre deseo y objetivo, o sea, yo antes de estudiar PNL, esto es mi objetivo, hasta que un día yo mismo me reseteé, entonces dije, un objetivo es algo que depende solo de ti. Un objetivo, un deseo no. O sea, la estrella Michelin se convierte en un deseo porque no depende de ti. De ti depende ser excelente y hacerlo muy bien. Pero ¿quién juzga? ¿Quién la entrega? ¿Quién es el que da el veredicto? No eres tú. Entonces, bueno, es algo que tú tienes que hacer un camino con total honestidad, con total pasión, con mucha excelencia, como siempre digo. O sea, yo soy igual de excelente en La Tasca, en Coroco y en Casa Manolo. Cada uno con un concepto, cada uno con una idea, cada uno con un ticket final. Sin embargo, la excelencia la llevas dentro de serie, porque quieres ser excelente en cada cosa que hagas. ¿He contestado? Sí. ¿Alguna pregunta más? A preguntar, que ahora me ha gustado esto de las preguntas, va. Ahora estoy animado yo con las preguntas, va.
¿Alguien más? ¿Algo? ¿Alguna receta que nos salga en casa o algo? ¿Algún truco de cocina? ¿Sí? Sí, has hablado antes del tema de los pescados de descarte. Pescador de descarte. ¿Te refieres solo a partes de ciertos pescados o solamente a especies, digamos, que tengan menos renombre y tal, y que quieras, digamos, valorizar o algo así? O bueno, si puedes poner ejemplos incluso. ¿Hablar de nombres de pescado de descarte? Bueno, el concepto que tienes, si te refieres solo a partes del pescado que a lo mejor se están descartando a la hora de presentarla en ciertos platos, o te refieres a especies o a las dos Son cosas. especies, más que nada son especies. El pescado de descarte son especies, normalmente son especies, y doy mi visión y mi opinión, para eso estoy aquí, defenestradas por dos motivos, o por desconocimiento o por el trabajo que tiene el pescado, ¿vale? Porque tiene un tipo de espina, tiene un tipo de limpieza, tiene un tipo de desescamado, tiene un tipo de fileteado, o por desconocimiento en sí de lo que es el nombre, de lo que es el pescado en sí, ¿no? Entonces, el pescado de descarte es algo que por una parte queremos todos recuperar, ¿no? Poco a poco, para darle esa utilidad, ¿no? Al final, esa utilidad con esa amplitud de mirada. Claro, si tú coges una lubina, fileteas y pones un lomo de lubina o de dentón, bueno, pues tienes ahí un lomo, tienes ahí un pescado noble, tienes algo que también el cliente, el consumidor final conoce, sabe, está dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces, el pescado de descarte hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de campo, ¿no? En este caso, un trabajo de mar, más que de campo. ¿Para qué? Pues para ponerlo en valor, ¿no? Y para ponerlo ahí, como he dicho antes. O sea, yo, si por ejemplo, mañana prefiero una caballa de aquí, de la subasta de por la tarde, que una lubina, ¿no? Que no sé de dónde viene, que no sé su procedencia en sí, ¿no? Entonces, el pescado de descarte que aquí sacan, pues sacan agujas, sacan araña, sacan otro tipo de pescado que es más complejo de trabajar, ¿vale? También diría que tenemos menos práctica con él. Entonces, al tener menos práctica es más complejo porque no tienes la práctica que tienes con otros pescados que trabajan más a diario. Entonces, nosotros hay un pescado que estamos trabajando ahora que se llama pez ballesta, o aquí lo llaman escopeta. En internet podéis buscarlo como pez ballesta y vamos, tiene la piel para hacer un bolso, o sea, o una mochila. Tiene una piel, vamos, dura no lo siguiente. Y un pescado, bueno, ahora ya le hemos cogido el tranquillo. Al principio, claro, es un pescado que, bueno, pues no es lo tuyo. Dices, bueno, este pescado, lo duro, cuesta, bueno, hasta que ya coges la práctica y lo haces, ¿no? Lo publiqué un par de veces en Instagram y subió el precio en la subasta y dije, ya no publico nada. ya se ha acabado. Publiqué un par de veces en Instagram el pescado, eso es verdad. Publiqué, no, estamos trabajando tal, y fui a la subasta más caro, y ya no publico nada, se acabó. Ya no, trabajo solo con lubinas, digo, si no las escopetas se van a escapar todas, ya verás, van a poner a pegar tiros. Entonces, diría que son esos dos, es un poco esas dos. Ahora hay un proyecto muy chulo en el que estoy inmerso con el pescador de descarte, y bueno, y estamos ahí en ese camino, ¿no? Al final, bueno, rescatar esos productos y ponerlos en valor. Claro, mañana llegas a un mostrado de un lineal de una gran superficie y pone, por ejemplo, pez araña o pez aguja, o hay uno que es el cabut, y dice, bueno, y llega una persona que no es profesional y dice, ¿qué hago con esto? Claro, entonces ya no tiene un mercado, no tiene una venta, ya no se vuelve a comprar, no se vuelve a poner y se para el ciclo ahí. ¿Te he contestado? ¿Sí? Gracias. Hola, buenas. Yo quería preguntarte cómo determinas o quién determina cuando un plato está dispuesto para que tú lo pongas en tu menú. O sea, dispuesto para salir. Sí, tú estás inventando un plato nuevo y dices, vale, ¿con qué mecanismo dices, vale, ya lo tengo? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? Vale, pues yo en mi caso te diría que es una conclusión, por un lado palatal, de combinación de elementos, y por otro lado emocional. O sea, tú te sientes que el plato está, yo te diría redondo, es la expresión que yo utilizo, ¿no? El plato está redondo, está acabado, está ejecutado. Para mí un plato tiene que tener unos matices y una complexión y una complejidad a la hora de transmitírtelo, ¿no? O sea, como decía antes, pues si tiene que haber un amargo que me atenúa un salado, tiene que haber una acidez que me atenúa una grasa. O sea, al final tiene que ser ese, vamos a decir, esa estructura, ¿no? Esa estructura. Y
O sea, eso es lo que te iba a contestar ahora. Perdona, sí. Te lo iba a contestar. Entonces tiene que tener esa complejidad, esa estructura, ¿no? Una vez que tú ya estás con ese plato, que lo tienes, que dices, este plato para mí es tal, yo se lo doy a todo el equipo a probar, ¿vale? Yo hago, por ejemplo, 4, por ejemplo, depende de la cantidad de equipo que tenga en ese día, 4 y lo prueban todos. Y luego el siguiente paso es dárselo a algún cliente conocido que venga, los primeros platos los invito, ¿no? Le doy a un cliente, mira, prueba este plato, mira. Como anécdota, hace 4 años hubo un plato que hizo, siempre hacen esa secuencia, es la normal. Hace 4 años, después de hacer esa secuencia, era un canelón que hacíamos con el albedo de una cidra. Una cidra es un citrus grandis, el albedo es la parte blanca interna. Entonces, bueno, lo cortábamos así con la máquina cortafiambres y hacíamos una lámina, como si fuera una lámina de pasta de un canelón. ¿Me he explicado? Vale, y eso lo hacíamos con una crema cítrica, le llevaba un azúcar de albahaca, ¿vale? Al final el limón con la albahaca funcionan bien. ¿Vale? Y luego un merengue sopleteado. El plato era, para mí, maravilloso y estaba buenísimo y estéticamente muy chulo. Lo tuve que retirar. ¿Por qué? Porque las 15 personas primeras que lo probaron no me decían lo que, no me sentían. Sí, está bien. Pues no veía una unificación de criterios. Entonces, claro, si de 15 te dicen, o de 15-14, algo no estoy haciendo. No es ni hacerlo bien ni hacerlo mal. Tienes un público al que tú te debes todos los días. Yo en mi caso, entonces, bueno, pues hay que reestructurar este plato. Y fue lo que hice. Pero la secuencia normal es cuando yo el plato, el año pasado paseando por la orilla, que empecé a pasear en el confinamiento, yo correr y todo eso, si pasear no había paseado nunca, y es el punto ese de integración contigo, pues bueno, pensé burrata con trufa. Burrata, trufa funciona. Grasa, trufa, dije tal, me falta un punto de chocolate blanco. Tal, volví, lo probé, tal, y lo pensé, lo ejecuté, lo di a probar y empezó a salir, estuvo todo el verano. Y estaba en el menú vegetariano y en el menú normal, estaba en los 2 menús, ese plato. Pero la secuencia normal es esa, cuando ya lo tienes redondo, se lo doy al equipo y después ya a los clientes de más confianza, oye, pónselo, vamos a poner esta mesa. Hoy, por ejemplo, estaba con un bocadillo ibérico de una prueba, ¿no? Con un mogote de cerdo, con unos picantes, y entonces a partir de ahí, pues bueno, lo han probado. Por ejemplo, hoy las 2 personas más de mi equipo, Jacqueline y Omar, vamos a probar este plato, lo han probado, está bien, está tal, pues le falta pues la acidez, pues también tiene que ser algo no personal, siempre se lo digo a todos, algo general y algo con criterio, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? No, vamos un poco más allá, ¿no? Y con un criterio. Que me enrollo y con la pregunta esta no te contesta ahí. ¿Te he contestado? Digo, a ver si me enrollo o no te contesto. Gracias. Sí, bueno, pues una de recetas que muchas veces vas a hacer he visto muchas veces hacer una paella con ingredientes de máxima calidad y todo. Con la paella ya vamos con la iglesia, ¿eh? La paella... Madre mía, la preguntita. Apaga la cámara. Pero ¿cómo se traslada de verdad el gusto del ingrediente al arroz? ¿Cuál es el secreto? Vale, el secreto siempre del arroz, o sea, somos el único, si no somos el único de los pocos países en el mundo que ponemos un arroz en un caldo. Lo normal, en todos los países orientales, lo ponen en agua. Entonces tenemos un caldo, ese es el sabor. Luego hay 2 variedades de arroz, ¿no? La variedad índica y la variedad japónica. Nosotros hablo de todo lo que es occidente, trabajamos con japónica. ¿Vale? La parte oriental trabaja con índica. ¿Qué es la japónica? Es una variedad de grano que absorbe. ¿Vale? Entonces tenemos que tener un buen caldo, muy importante. Para hacer una paella, ¿vale? Si tenemos un caldo y si no, el caldo se hace propiamente como se haría directamente en la paella. Tenemos que sofreír muy bien la carne y la verdura, sobre todo la carne, muy bien sofrita, luego la verdura, menos sofrita que la carne, por supuesto, pero la carne muy sofrita. Y ahí ponemos el agua y ahí hacemos un caldo. Ahí ya tenemos el caldo, es importante hacer ese caldo. Preparado ya antes de poner el arroz. Claro, porque si no, si ponemos el agua y ponemos el arroz, no tenemos sabor. Nos hace falta un caldo y ese caldo lo vamos a hacer directamente en la paella. Entonces sofreímos bien la carne, ponemos la verdura, ponemos el sofrito, si le ponemos tomate, pimentón, ajo, azafrán, y luego ya ponemos el arroz. Cuando ya el caldo, tenemos un caldo. Si no tenemos un caldo que vamos a hacer una paella, que no es lo mismo, pues necesitamos un caldo. Necesitamos para hacer cualquier arroz, el que sea, en este caso una paella, es muy nuestro, pero el arroz que sea un caldo. El caldo es el que le va a dar el sabor. El grano es el transmisor de sabor del caldo. Es la única función del grano. El grano es textura y aporte de sabor del caldo, el grano de arroz. O sea, luego tenemos unos tiempos de cocción. O
Lo normal es, las dos variedades, para no enrollarme mucho, son Senia y Bomba. Son las dos variedades que tenemos que trabajar para no meternos en charcos de albuferas, J-Sende y tal. Entonces, cada uno tiene un tipo de absorción porque lleva una amilopectina y una amilosa, unos porcentajes, entonces traba el caldo de una forma o de otra. O seca el Bomba necesita como 2 minutos más o menos, también nos garantiza una sobrecocción del grano, ¿vale? Y el Senia, no, el Senia se nos abre. Si le damos un poco más del tiempo, que también la grasa del caldo también hace el tiempo de cocción del grano, importante. La grasa del caldo hace, a más grasa, más le cuesta penetrar y posiblemente necesite un poquito más de cocción. A lo mejor un poquito hablamos de 1 minuto o 2 minutos. ¿He contestado? Sí, creo que he hablado mucho yo en esta pregunta. Sí. ¿Te han gustado las preguntas, eh? Yo quería saber cómo hacen los cambios de carta. Si usas productos de proximidad. Un cambio de carta. ¿Cuántas cartas tienes en el restaurante? Un cambio de carta para mí funciona, por un lado, con la temporada y por otro lado, con tú. O sea, la temporada, lo que he dicho antes, no voy a hacer un plato con alcachofa en agosto. Hay cosas que no son viables, o sea, buscamos la temporada máxima para el producto por 2 motivos. Lo que he comentado, sabor y precio de producto. Es importante, al final tienes un negocio y hay que rentabilizarlo al máximo y hay unos costes estructurales, ¿no? Y luego el tema tuyo de cómo tú estés, o sea, si tú has viajado posiblemente a México, posiblemente vienes y estás como loco con los picantes. Si has viajado a Japón, vienes y estás como loco con los pescados crudos y empiezas y tal. Que eso también son etapas de la vida, ¿eh? Luego ya vas madurando y ya lo vas viendo de otra manera y lo que decía antes del paladar mental, vas integrando todo y tú a la hora de desarrollar un plato, contra más tengas, contra más lees, más vocablos y más predicados tienes en ti, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, como estés tú y la temporada lo que te diga. O sea, si yo quiero hacer un plato con guisante, me voy a esperar a febrero, por ejemplo, no voy a hacerlo ahora. No es que el guisante, pues hay que esperarse, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo siempre voy con libretas, yo me la apunto, la idea que tengo y la dejo. Posiblemente esa idea se ejecute o no se ejecute, posiblemente, porque a lo mejor llega el momento y lo que me preguntaba antes, no veo el plato redondo y me falta algo, que a lo mejor lo descubro en un viaje y cuando vuelvo, a lo mejor se acaba la temporada del guisante y me tengo que esperar al año siguiente. Lo tengo apuntado y voy poniendo fechas en función para que ese plato vaya creciendo contigo. Luego hay platos que no se cambian de carta, que se convierten en clásicos porque te los piden siempre. O sea, como le digo a algún periodista cuando viene... ¿Está la cámara puesta? No. Como viene algún periodista, claro, dice, este plato está muy bueno y tal, lleva 3 temporadas. Yo, ya, es que está muy bueno. No, es que es que está muy bueno el plato. Y yo no voy a mejorar un plato para cambiar no voy a sacar posiblemente un plato mejor, posiblemente. Entonces no lo cambio. Si el día que lo haga mejor lo voy a cambiar, pero hoy para mí es el mejor plato. Por ejemplo, tenemos un clásico allí que es el buñuelo de brandada de bacalao, que lo hacía mi madre en casa siempre y que a la gente le encanta. Hay gente que viene y se comen 6 buñuelos, 4, piden buñuelos. ¿Por qué tengo que cambiar el buñuelo? ¿Lo hemos ido mejorando con los años? Sí, en función también de una demanda. Pues a lo mejor que la tendencia que es un poco menos grasa, el crujiente, vas mejorando. Lo que decía antes, ¿no? Filosofía Kaizen, sin embargo, no lo voy a cambiar porque está muy bueno. ¿O cuánto tiempo te reservas? ¿O la lista de No, en esta época no te creas. En época estival sí. En época, estamos en la playa, en la costa. Lo he vendido bien entonces, ¿eh? Lo he vendido bien. En época estival sí, te diría que sí, que antes del verano, 15, 20 días antes o un mes, depende. Ahora no. Ahora en esta época no, ojalá. En esta época estamos en la playa y en la playa el invierno es complejo. De hecho no abrimos por la noche, damos comidas, o sea que porque la temporada es más complicada. ¿Quién faltaba? Una pregunta. La última y nos vamos. ¿Hay alguna? Pues nada, pues esa ha sido la última. Pues nada, muchas gracias y nada, está encantado, gracias.